A todos los profes y a las profes, cordial saludo. Yo siempre le digo apreciados maestros y apreciadas maestras porque guardaré siempre en el corazón, será todo el papel que hacen las maestras y los maestros por la niñez y la adolescencia. Todos fuimos niños y adolescentes y nuestros hijos, nietos también lo seguirán siendo. De tal manera que hay que tener aprecio por esta profesión. Y la tengo, por supuesto. Lo que está en juego hoy en Colombia, no me voy a meter mucho hoy en la vaina internacional, pero tiene incidencia internacional. Lo que está en juego en Colombia hoy es si este proyecto político, el del cambio, el que inauguró Gustavo Petro, que yo creo que la mejor nominación que más o menos nos ponemos de acuerdo todos es que es el proyecto político del progresismo en Colombia, continúa para poder seguir defendiendo los derechos e intereses de los sectores populares y las clases trabajadoras, pero asimismo la democracia y la soberanía, o regresamos a la barbarie. Ese es el dilema que hoy tenemos en Colombia. Y frente a eso, pues algunos dicen que eso es una polarización, pero en toda lucha política siempre hay polarización, porque si no, ¿cómo uno entiende que la otra persona le pueda comprender qué es lo que usted está buscando y qué es lo que buscan los otros? No hay otra forma en política sino de poner las posiciones, y las posiciones que para nosotros hay hoy en Colombia son estas dos. Algunos sectores hablan de que hay una tercera opción y que no hay que ser, que no se puede estar en ninguno de los dos extremos ni nada de esas cuestiones, pero eso es un debate que será válido en otras circunstancias, pero en las de hoy yo no le veo mayor futuro a esa posibilidad, y por eso las únicas dos opciones reales que existen, y que al final los que piensan que tienen otra opción les va a tocar tomar posición. Y esa posición pues obviamente los va a colocar en o haciéndole favores a unos o favores a otros. No hay otra forma tampoco de resolver la situación. El tema, empiezo por la gravedad de lo que significaría la barbarie. Pues la extrema derecha y el uribismo pues tienen sus candidatos, tanto presidenciales, tiene sus proyectos tácticos electorales también, tiene sus candidatos obviamente a Senado y Cámara. Pero aquí hay, en esta condición hoy en Colombia hay una particularidad que por eso la hace más riesgosa, más difícil, y que por tal motivo nos obliga a hacerla ver y por tal motivo a comprender los compromisos que hacia el futuro tenemos que tener. Y es que en esta oportunidad los Estados Unidos, los gringos, han tomado la decisión con su presidente, un presidente de naturaleza profundamente fascista, obviamente de carácter imperialista, de entrometerse en todos los asuntos de América Latina y el Caribe de manera directa, inclusive con la agresión militar, pues ellos siempre se han entrometido en todos nuestros asuntos, pero digamos que le han subido el nivel y han escalado el nivel de intervencionismo, y lo acabamos de ver en Venezuela, y los anuncios que le hizo a Petro también nos hacen prever a nosotros que eso es de esa manera gravísima. Trump se ha entrometido en los últimos procesos electorales, especialmente digamos los de Argentina, Bolivia y Honduras, y narro especialmente de Honduras, que es el último. Bueno, la intromisión directa ha sido más en estos, pero bueno, lo de Chile ha sido más de un problema interno que no pudieron resolver. Narro el de Honduras porque tiene una expresión que se nos puede venir a nosotros. En Honduras, Trump hizo tres cosas
para buscar que ganara el candidato de la derecha, y lo logró. El primero fue indultar al narcotraficante presidente que tenía una pena de 40 años en los Estados Unidos por narcotraficante, declarado y confirmado, y lo indultó. Y entonces obviamente que las fuerzas de la extrema derecha y el narcotráfico dijeron: estamos a nuestras anchas, tenemos el respaldo pleno del imperio. Dos, calificó obviamente, derivado de esta primera apreciación, que la candidata de los sectores progresistas en Honduras, Richie se llama ella, era una comunista que quería acabar obviamente con el Estado y que iría a acabar con Honduras y con la economía y el castrochavismo, etcétera. Bueno, ahora no le dicen castrochavismo, le dicen de otra manera, pero más o menos la idea general que también hemos escuchado acá. Es decir, la descalificación plena de los candidatos del progresismo, de los candidatos alternativos. Y la tercera que hizo, y que a mi manera de ver terminó haciendo que la población tomara partido por el señor de la extrema derecha, fue el anuncio que le hizo a la población hondureña de que no iría a permitir las remesas que los migrantes hondureños mandaban a sus familias en dicho país. Y la gravedad de esta situación es en lo que representan las remesas en Honduras. Las remesas en Honduras representan el 25% del Producto Interno Bruto de Honduras. Las remesas nuestras, que son importantes, no alcanzan al 1,5% del Producto Interno Bruto, que ya son 13.000 millones de dólares. Las de ellos el 25%. Usted se imagina una economía en la cual el 25% representa un factor económico de la explotación de sus trabajadores migrantes. Eso es mucha plata, demasiada plata. Y el pueblo entendió entonces que no tenían otra opción distinta sino respaldar al candidato de la derecha. Porque sin eso, ¿de qué van a vivir? Cuando le dicen a usted que el 25% del Producto Interno Bruto depende de las remesas, significa que por lo menos la mitad de la población depende de ellas. No tiene otra explicación. Narro esto, compañeros, porque... bueno, y la cuarta, se me olvidaba, no eran 3, eran 4. Y la cuarta es que la empresa que hizo el conteo de los votos en Honduras es la misma empresa que va a hacer el conteo de los votos en Colombia. ¿Sí? Exactamente la misma, que es gringa, que tiene el mismo contrato con la registraduría colombiana y que contó los votos allá y se demoró 10 días para dar el resultado final. 10 días. Contaban y contaban hasta que tomaron ahí sí la decisión de que ese señor era el que tenía que ganar. Es decir, no son solamente decisiones de injerencia e intromisión políticas, sino adicionalmente incluso de fraude, de trampa electoral. Disculpe que les ponga este ejemplo, pero yo soy bastante pesimista de que no lo vayan a hacer en Colombia. Ya lo están haciendo. Afortunadamente Petro, en otras condiciones políticas, por supuesto, y obviamente que Colombia no es Honduras, tampoco quiero pues decir que nos va a suceder exactamente lo mismo. Lo que estoy diciendo es que se entrometen, ¿sí? A Petro también le habían anunciado invasión militar, agresión militar y adicionalmente incluso hasta detenerlo o secuestrarlo, que fue lo que hicieron realmente con el presidente Maduro. Eso se lo hizo Trump antes de la famosa llamada aquel del día 7 de enero, si la memoria no me falla, donde hicimos una extraordinaria movilización para salvaguardar la soberanía colombiana. Y bueno, y Petro logró neutralizar de alguna manera las agresiones del señor Trump. Y eso fue muy importante y están neutralizadas, pero eso no quiere decir que el señor vaya a suspender su actividad frente a esto. Entonces,
Bueno, entonces aquí a Petro lo han tildado de narcotraficante, ¿sí? Entonces mire la situación tan interesante. En Honduras indultan al narcotraficante declarado. Petro no tiene ninguna investigación por narcotráfico en ninguna parte del planeta. Ni siquiera en Estados Unidos, que tanto lo odia Trump. Ni siquiera han podido hacerle una acusación de esa naturaleza desde el punto de vista jurídico. Pero obviamente que lo señalan y lo dicen, y obviamente que Colombia ha sido desertificada por Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debo decir que en Colombia puede suceder una cuestión similar, por lo menos con un sector de la población que tiene que ver con las exportaciones de productos agropecuarios. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención de que hace aproximadamente 2 meses Trump le quitó los aranceles a los productos agropecuarios de exportación en Colombia. Esa noticia pasó ahí como medio así, sin nada. Le quitó, todos los países de América Latina y del Caribe pagan el 10% por las exportaciones a Estados Unidos, todos. Menos Brasil, que paga el 50%. Motivo por el cual inclusive se ha venido poniendo una pequeña bonanza cafetera, en el sentido de que toda la producción del grano nuestro ha tenido incluso mejores precios en la compra en Estados Unidos del café, para hablar de ese. Estamos a puertas de San Valentín y a todos nuestros floricultores les va a ir excelente, porque comparativamente con los demás países, inclusive los de Europa, Holanda, que es el que compite con algún mercado de flores en Estados Unidos, pues les toca pagar el 10% de los aranceles. Colombia no los va a pagar. Es decir, están felices nuestros exportadores, especialmente de 3 productos claves, que son café, banano y flores. Esos son 3 productos de exportación nuestros a los cuales Trump le quitó el 10%. ¿No será que Trump está en una táctica para que 15 días antes del 31 de mayo le esté diciendo al país que si votan por el candidato nuestro que va a la primera vuelta presidencial, le vuelve a poner los aranceles y quién sabe de qué magnitud? Son 4 millones de compatriotas nuestros que sobreviven de esa actividad agropecuaria. 500,000 más o menos familias cafeteras, más lo de las flores, más lo del banano, son aproximadamente 4 millones de colombianos. 4 millones de colombianos pueden cambiar la votación. Digo esto porque algunos me dicen que yo soy medio que inculco un poco de miedo frente a esa situación, pero yo frente a los gringos no tengo sino las peores apreciaciones, y por tal motivo debo decir que recurrirán a todo lo que esté a su alcance para no permitir que este proyecto político haya. Entonces, repito, por primera vez de manera directa los Estados Unidos se entrometen en nuestra campaña electoral para unas elecciones en Colombia. Cuando conspiraron contra Samper lo hicieron fue a posteriori. Hoy lo están haciendo con la debida anticipación y repito, esto es una política que viene haciendo Trump desde hace un año, un poco más de un año que llegó nuevamente al Congreso. Inclusive cuando fue presidente en la primera oportunidad no hizo de estas cosas, pero ahora sí las está haciendo. De tal manera que no solamente tendríamos la barbarie interna que representa el uribismo, sino ahí sí, como se dice, potenciada por un agente internacional que solamente promete también es guerra, ¿sí?, invasión militar y secuestros de los compatriotas. De tal manera que llamo la atención sobre eso. Ahora, con esto quiero decir, no creo que vayan a ganar, también debo decirlo, pero sí refiero los mecanismos que van a utilizar para eso. Y repito, inclusive el fraude.
incluso el fraude lo van a utilizar. ¿Lo están utilizando? Bueno, también. Sí, todo lo que están haciendo en términos políticos hoy, y ahorita me refiero a eso muy brevemente. Entonces, eso es lo que está en debate. Y nosotros, como todo en la vida, pues tenemos que tener una posición. La Central Unitaria de Trabajadores, pues ha tomado la decisión de respaldar los candidatos del progresismo. Los candidatos del progresismo hemos sido duramente criticados por los compañeros de Dignidad, que por qué nosotros solamente respaldamos a los candidatos del progresismo. Y la respuesta que le hemos dado una y otra vez es que esa fue una decisión del Congreso de la CUT, ratificada y reiterada por la Junta Nacional y por los comités ejecutivos. Y entonces yo, que soy el presidente de la CUT, pues no puedo hacer, porque algunos me dirán, pero Fabio, ¿usted qué piensa? Y dije, no, yo pienso en este punto, estoy de acuerdo primero, pero tengo una obligación institucional, oficial de la CUT, y es que yo tengo que darle operatividad a las decisiones que ha tomado la CUT. Y la decisión que tomó es, vamos a respaldar los candidatos del progresismo. Puede haber inclusive matices de si algunos piensan que eso es un candidato no progresista, pero más allá de esa consideración, ¿sí? Uno dice, los candidatos del progresismo son tales, ya me refiero a cuáles, por lo menos los que hemos considerado nosotros. Y por eso invitamos a la Junta Nacional de la CUT, a los que consideramos nosotros han estado fundamentalmente respaldando al gobierno de Gustavo Petro. Ahí enmarcamos nosotros al progresismo. Quienes lo han estado criticando, inclusive combatiendo, pues no los invitamos, repito, porque hay una decisión institucional que esta presidencia tiene que, así como se dice, defender. Y si no, entonces me bajan de la presidencia porque no cumplo los mandatos del Congreso. Y eso sí sería absolutamente inaceptable, porque a uno lo nombran de presidente para que cumpla la línea política que las mayorías han determinado. Entonces, sostengo que eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Por eso en la Junta Nacional de la CUT invitamos fue a los candidatos presidenciales que estaban en el progresismo, y estuvieron, afortunadamente, de todos los que invitamos, estuvieron 4: Clara López, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Ya estuvieron y dieron cada uno su opinión, inclusive críticas unos respecto a los otros. Pero para nosotros ahí está el progresismo. ¿Dónde está el progresismo para nosotros? Pues en el pacto histórico, por supuesto, pero también está en el Frente Amplio Unitario, pero también está de alguna manera en Fuerza Ciudadana, y también está en el sector mayoritario de los verdes, que han respaldado al gobierno de Gustavo Petro. Saco de esa baraja de los verdes al señor JP y a la señora Angélica Lozano. Pero los demás han expresado el respaldo al gobierno de Gustavo Petro. Algunos le habrán hecho críticas, pero el aspecto principal es que lo han respaldado. Para nosotros ahí está el progresismo. Invitamos inclusive a Cristo, e invitamos también a Fuerza Ciudadana, pero bueno, ellos dos no fueron por circunstancias de sus agendas, pero estaban invitados. Y algunos compañeros nos criticaron que por qué no habían invitado a Sergio Fajardo. Y les dijimos, hombre, por esta razón, porque la CUT tiene una decisión tomada al respecto. ¿Qué decisión tomó la Junta Nacional de la CUT frente al tema de las candidaturas presidenciales hacia la primera vuelta? Porque como se nos vino encima las decisiones, obviamente amañadas, manipuladas, con el único propósito de dividir al progresismo, y evidentemente algunos compañeros han asimilado mal el tema, ¿sí? Y consideran ahora que los unos son enemigos de los otros. Yo llamo la atención a que en el progresismo
el pacto histórico no es enemigo del Frente Amplio Unitario. El Frente Amplio Unitario no tiene ningún enemigo en el pacto histórico, absolutamente ninguno, como no lo tiene en Fuerza Ciudadana y como no lo tiene en el sector mayoritario de los verdes que respalda al gobierno de Gustavo Petro. Esa no es la posición de ninguno de ellos y creo que eso es lo que debe primar. Quien nos ha dividido en la presentación hacia la primera vuelta ha sido el Consejo Nacional Electoral. Entender que esto es una maniobra de yo no sé quién diablos, no, la maniobra es del uribismo, que tiene mayorías en el Consejo Nacional Electoral y encontró los mecanismos para obligarnos a ir a la primera vuelta de manera aparte. Esa es una victoria de ellos desafortunada. El problema es cómo lo asimilamos nosotros. La decisión que tomó la Junta Nacional de la CUT, que yo valoro también y aprecio, es que nosotros insistimos tanto al candidato del pacto histórico, el compañero Iván Cepeda, como al que gane de la consulta interpartidista que hace el Frente por la Vida el próximo 8 de marzo, que el 9 de marzo se sienten a mirar cómo nos unificamos para llegar unidos a la primera vuelta. Yo creo que este es el aspecto principal de esta discusión y esta controversia. Algunos dicen, no, es que si hacen la consulta del Frente por la Vida están obligados a presentarse a la primera vuelta, que es más o menos lo que terminó diciendo el Consejo Nacional Electoral también a Iván Cepeda, que como había participado en una consulta interpartidista tenía que presentarse a la primera vuelta y así lo han decidido. Pues bueno, yo contrario a lo que piensan algunos, seguiré insistiendo, como lo dijo la Junta Nacional, que tenemos que llegar unificados a la primera vuelta. ¿Qué hay que hacer para eso? Pues tener voluntad política de los unos y de los otros. ¿Difícil? Pues supuesto que difícil. Pero yo creo que si el criterio central es hacer prevalecer la posibilidad real de que el progresismo pueda continuar con presidente de la República, tendremos que encontrar los mecanismos para unificarnos, inclusive pagar las multas, porque sea que lo haga Iván Cepeda o sea que lo haga uno de los que gane del Frente por la Vida, les toca pagar una multa, la multa que haya constituido para realizar la consulta interpartidista, eso está en la ley. Pero yo creo que unos miles de pesos o unos miles de millones de pesos no pueden sustraernos a nosotros de la posibilidad de la unidad. Si este proyecto político no es capaz de superar siquiera también eso, pues es un proyecto político que no tiene entonces capacidad de entender la realidad del país. Amanecerá y veremos, por supuesto. Yo resalto la decisión del comité, de la Junta Nacional de la CUT, porque me parece que a nosotros nos toca insistir en eso. Porque algunos compañeros están insistiendo en descalificar el uno al otro. Y yo digo, eso no nos sirve para nada. Servirá exactamente para algunas consideraciones políticas de algunos compañeros que piensan que el que tiene que ser este y que no puede ser el otro. En cambio, yo estoy pensando más en que tanto los unos como los otros, pues tenemos que llegar unificados a la primera vuelta. Llegar separados a la primera vuelta, corremos el gran riesgo de que ninguno de los dos pase, aunque no faltará quien diga que está por descontado que Iván Cepeda pasa en cualquier circunstancia. Bueno, yo no estoy tan seguro. Yo por lo menos creo que todas estas maniobras que está haciendo la derecha de dividirnos ya nos genera a nosotros una incertidumbre que deberíamos resolverla entre nosotros y no esperar que nos la sigan resolviendo ellos, porque nosotros tenemos la capacidad también de hacerlo. Entonces, eso es lo que, digamos, en términos políticos se va a desarrollar. Yo creo que hay buena posibilidad de que el progresismo gane, pero unificado. Si el proyecto político del progresismo sigue dividido con la división que nos hizo, obviamente, el Consejo Nacional Electoral, tenemos riesgo de no completarnos. Y terminamos enemistándonos tantos que al final los unos no queremos hacer lo que los otros quieran que digamos que tenemos que hacer. Y eso no nos sirve a nosotros. Yo creo que me remito a lo que dijo el presidente Gustavo Petro en aquel consejo
de ministros, el primer Consejo de Ministros televisado públicamente, el reality político más importante que ha habido en Colombia en toda la historia, ¿sí? Donde el pacto histórico le montó un meeting al presidente Petro por tener a Benedetti en el gabinete. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y Petro defendió una y otra vez de que no íbamos a resolver el gobierno de Gustavo Petro sin personas de esa naturaleza, que solo el pacto histórico como tal no era suficiente para, él lo hablaba de la gobernanza, ¿sí? Para gobernar. Yo lo diría ahora para poder volver a tener otro gobierno. Sí, yo estoy convencido de eso. Yo creo que nosotros necesitamos de los Roy y los Benedettis todavía. Yo pertenezco a un partido político que ha estado en la izquierda siempre, pero pienso seguramente, y creo que en la vida política nos está enseñando eso, de que esos sectores los necesitamos todavía, sí. Y no creo que el debate es que el señor Roy haya hecho esto o el señor Camilo Romero antes haya hecho esto, porque terminamos en un debate interminable de lo que somos todos, que hemos cometido errores, por supuesto, en la vida, pero que hoy nos tiene que llamar es qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro. Entonces, al igual que Petro, cuando dijo para llegar al gobierno tenemos que contar con los Roy y los Benedettis, yo sigo insistiendo que para mantener este proyecto político nos toca también con esos Roy y con esos Benedettis. Creo que el enemigo sustancial nuestro sigue siendo el uribismo, al sector al que tenemos que aislar de cualquier posibilidad de que llegue al gobierno es al uribismo. Si nos equivocamos en este aspecto, terminamos entregándole una cantidad de gente que de otra manera podría también estar aquí. Y creo que esa no es la... Tácticamente en términos electorales es inconveniente. Empezar a decir que usted no sirve, el otro no sirve, nadie sirve. Entonces no servimos ninguno al final. Entonces esa es como la situación que yo creo que está pasando ahí. Yo creo que tenemos con qué ganar. Petro tiene casi el 50% de la favorabilidad, las encuestas de Iván Cepeda siempre lo ponen en el 30%, 33%, por lo menos, ¿sí? Petro ha hecho una serie de cosas muy significativas para sectores poblacionales determinantes, la entrega de las tierras a los campesinos, eso es casi 1 millón de campesinos que han recibido favores directos, el salario mínimo es para 4 millones de colombianos, 2.700.000 que en la formalidad del trabajo ganan el salario mínimo y 1.300.000 pensionados que han sido beneficiados con esa medida. La reforma laboral en términos de carácter laboral del aprendizaje, recargos nocturnos, dominicales y festivos son aproximadamente 2,5 millones de trabajadores más, los 3 millones del ingreso solidario que a pesar de que la ley pensional no ha sido aprobada, el Departamento de la Prosperidad Social lo ha venido pagando ya. Bueno, ahí eso suman como 10 millones, para contados aquí mal contados, es decir, más lo que le ha tocado hacerle a los maestros, y bueno, y ahí podemos empezar a decir más cosas. Pero digamos que ahí lo sustancio. Es decir, tenemos con qué ganar. Lo que pasa es que tácticamente tenemos que tener un criterio de unidad, porque si no mantenemos el criterio de unidad, pues la gente se va a desmotivar y podemos entonces generar no un criterio de fortaleza, sino de división, y eso sí nos mata. Y la gente lo va a ver muy mal, porque a la gente no le gusta la división, para nada. Por tal motivo, apreciados compañeros y compañeras, yo sostengo que la gente que vaya a votar por el Pacto Histórico o por el Frente Amplio Unitario, inclusive los de Fuerza Ciudadana, más los que puedan votar por los verdes que han respaldado al gobierno, hacen parte de este proyecto político del progresismo y no deberíamos tener ninguna enconada, ni siquiera secundaria, debate o afirmaciones, puesto que eso iría en sentido contrario a lo que nos garantizaría la posibilidad de triunfar e incluso en la primera vuelta, como lo han dicho muchos de ustedes. El Frente Amplio Unitario
Termino con eso porque yo voy a estar en la lista del Frente Amplio Unitario. Este es como el margen de lo que hemos discutido nosotros en la Junta Nacional y las apreciaciones políticas que hemos tenido desde el punto de vista institucional en la CUT. El Frente Amplio Unitario pues es un proyecto político que nace sobre la base de que el pacto histórico resolvió convertirse en un partido único. Pues esas son decisiones que la gente toma, por supuesto, ¿sí? A mi manera de ver, esto es una convicción desde el Frente Amplio Unitario, el pacto histórico, su mayor virtud era que era una coalición de partidos y movimientos políticos, de izquierda y del centro político, porque ahí estaba Roy, ahí estaba Benedetti, ninguno de esos estaba por fuera. Era una coalición, no era un partido único. Colombia tiene una larga trayectoria de diversidad política en las izquierdas y en los centros políticos, que en algún momento fue una cuestión muy negativa, puesto que nos matábamos los unos con los otros, desafortunadamente. Pero en la perspectiva política de lo que terminó siendo el pacto histórico y el nuevo rumbo político que le ha imprimido al país, se constituyó sin lugar a dudas en una cuestión muy ejemplar tener esa coalición política. Yo creo que el pacto histórico nunca debió haber abandonado ese espíritu con el cual nació, ser una coalición de partidos y movimientos políticos. Ahí estábamos todos los que están hoy en el Frente Amplio Unitario, estábamos todos antes en el pacto histórico, pero como coalición, no como partido único. El problema lo tenemos en la ley, por supuesto, desafortunadamente, y es que en la ley se dice que toda coalición que supere el 15% no puede seguir manteniéndose como coalición. Y la forma en que lo resolvió el pacto histórico fue convirtiéndose en partido único. Nosotros les dijimos en muchas oportunidades, ¿por qué no cambiamos la ley? ¿Sí? Tenemos una fuerza importante en el Congreso para hacerlo. No lo hicimos, pero ya no lo hicimos, entonces ya eso es leche derramada, ¿sí? Pero yo creo que sí había un ambiente político, creo que lo sigue habiendo, una vez ya constituido el Frente Amplio Unitario, en el entendido de que no somos distintos a ellos, hacemos parte del mismo proyecto político, lo hemos demostrado, ¿sí? No somos distintos en eso. Cuando estábamos todos en el pacto histórico, participamos de todas las acciones que se constituyeron en el pacto histórico, respaldando al gobierno, respaldando el proyecto político. Unos y otros terminaron respaldando todas las reformas sociales y las diferentes actividades del gobierno. Y estábamos unificados, íbamos en una sola consulta interpartidista en el Frente Amplio, en el Frente por la Vida, y ya habíamos incluso firmado la declaración por la cual se constituía esa consulta interpartidista. Ya la había firmado el Frente Amplio Unitario, la había firmado el Pacto Histórico, inclusive ya la había firmado Daniel Quintero, que es otra cosa distinta, otra cosa en el sentido político, no en términos despectivos. E incluso había convenido Cristo que también él estaría de acuerdo en ese frente partidista. ¿Cuándo llegó la división impuesta desde el Consejo Nacional Electoral y el uribismo? Y pareciese entonces que ese día nos dividimos todos. Yo no creo eso. Reafirmo una y otra vez que nos tenemos que, mejor dicho, serenar las cabezas, echarnos un poquito de agua fría y entender perfectamente que estamos del mismo lado. Y que el 9 de marzo, pase lo que pase en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, creo que deben reunirse Iván Cepeda y el que gane el Frente por la Vida, cualesquiera que él sea. Pareciese que fuese Roy Barreras, aunque uno no puede desconocer la capacidad que pueda tener Daniel Quintero, pero independientemente del que sea, se deberán reunir y buscar la forma en que nos unifiquemos para la primera vuelta. Sigo insistiendo en ese criterio como el criterio de resolver una dificultad que nos impusieron desde afuera y que tenemos que resolver en nosotros desde adentro. Amanecerá y veremos, compañeros, y los invito a que el 8 de marzo
actuemos con este criterio unitario, no con el criterio de que entonces el uno ya no es lo que pensábamos que era, puesto que nos dividió el Consejo Nacional Electoral. Y para el Senado de la República les recomiendo mi lista, la del Frente Amplio Unitario, con el número 2. Esa es una lista abierta. En la Junta Nacional escuchamos a los 7 candidatos que hay del progresismo. Los escuchamos a todos. Nelson Alarcón, que está en Fuerza Ciudadana con el número 4, los digo todos porque hace parte de la institucionalidad nuestra. Compañero Carlos Rivas, que está en el Frente Amplio Unitario también, igual que el suscrito, con el número 17. Y de FECODE está el compañero Domingo Ayala con el número 4, la compañera Marta Alfonso con el número 6 en el Frente Amplio Unitario, ¿sí? Y están en el Pacto Histórico la compañera María Eugenia Londoño, con esa es lista errada, y el compañero Edgar Romero en la lista del Pacto Histórico. Nosotros estamos diciendo, bueno, no nos consideremos enemigos ninguno y cada cual tomará la mejor decisión, pero me parece que eso inclusive nos genera mucho más unidad que divisiones en este punto. Mil gracias y espero que el 8 de marzo voten por el número 2. Ah, bueno, sí, me falta el compañero Cuello, por supuesto. Rafael Cuello. Rafael Cuello también está en la lista del Frente Amplio Unitario. Discúlpeme, Gerardo. Espera con usted, carajo. Bueno, ronda de preguntas, por favor. Carlos, ¿quién más? Profesor César. Una pequeña, agradeciendo la amabilidad que tiene usted de escuchar a Fabio, nuestro candidato al Senado de la República con el número 2. Quisiera que voy a repartir entre ustedes un bonito de apoyo a Fabio, que es de un valor insignificante, 10,000 pesos, y se pueden ganar 1 millón de pesos con él. Más el millón. Por el millón que el bono, dirá. Listo. Entonces las preguntas, Carlos. Carlos. Sí. Compañeras y compañeros, buenos días. Un saludo especial. Créame que hay mucha admiración, por lo menos de mi parte y creo que de muchos directivos, en el sentido de que el hecho de ser presidente de la CUT, que es una de las organizaciones que acoge a muchos sindicatos, en este caso a nuestro sindicato ODE, a nuestra Simana, y es lógico que uno debe sentir admiración porque siempre que uno escucha a los dirigentes, y en estos tiempos nos ha tocado, digamos, de alguna manera, con el buen sentido de la palabra, escucharlo a usted, defendiendo esa causa que es una causa social prácticamente. Y eso a uno lo alimenta y lo va formando también, ¿no? Ya lo explicó usted, estamos, creo yo, pues para nosotros, en mi caso como directivo sindical, estamos en este periodo, es primera vez que estoy acá y acá es donde más de cerca se mira lo que es, entre comillas, el juego político. Y creo que la derecha hará lo mismo, ¿no? Tendrán lo mismo, sucederá eso y cosas complicadas también. Pero volviendo a nuestro sitio, a nuestro lado, que es la izquierda, pues uno mira muchos criterios, mira muchos argumentos, mira muchas posiciones, muchos incluso hasta intereses, y cuando uno comienza a hacer una idea en las personas que a uno lo sigue, en algún momento tiene que ir cambiando de decisiones, pero no porque funcione como esa palabra que antes usábamos, voltearepas, sino porque el contexto político lo amerita. Sin embargo, nosotros, después de que eligiéramos al presidente Gustavo Petro, creo que nosotros comenzamos a mirar personas que son muy afines a ese
proyecto progresista, a ese proyecto de cambio que ha instalado el presidente Gustavo Petro. Y muy afines, y no nos digamos mentiras, en los candidatos que posiblemente hayan del progresismo, hay personas que son más, que encarnan más el sentir o el vivir de ese programa, de ese proyecto progresista. Y nosotros hemos comenzado a caminar, y por lo menos en muchos de nosotros se ha metido el imaginario o la imagen de Iván Cepeda como el candidato que más encarna, y pensando que Iván Cepeda es uno de los parlamentarios, de los congresistas que siempre han estado en el lado izquierdo, pero que de alguna manera, si hablamos de familia, tampoco es una familia que viene desde abajo. Nosotros hablamos de Roy Barreras y vemos, por lo menos sé que viene, es estudiante de la Nacional, médico de la Nacional, y uno tiene mucha afinidad con la Nacional y no con el externado, y son cosas que de alguna manera, pues, uno no puede limitarlo a nada prácticamente, mirando de dónde viene, más bien mirando la posición política y prácticamente la afinidad que tenga con el pueblo, ¿no? Entonces yo le quisiera hacer una pregunta, y creo que con lo que usted manifestó, creo que ya nos deja como que en la mesa más o menos hacia dónde apuntan ustedes, o su persona hacia dónde apunta en la parte presidencial. Porque hay que decirlo, tenemos unas tendencias, ¿cuál es el candidato progresista que se dice de esa manera? Y que ese debate también hay que darlo, quién es progresista y quién no es progresista, cuál es el candidato que está en esa bandeja del progresismo que usted cree que es el que más encarna para usted como persona y como organización CUT ese proyecto de cambio, así, porque nosotros hemos escuchado a varios, pero por lo menos yo tengo un concepto de algunos que sí lo encarnan y otros que lo encarnan muy poco y otros que quizá no lo encarnan. Organización sindical, por pensar de que pues dentro de nuestros estatutos está consignado que la pluralidad es un elemento fundamental. Pues nosotros somos conscientes de que el presidente Petro en la Asamblea de Pacto Histórico, Nacional de Pacto Histórico, en el año 2024 fue claro, eso fue en agosto de 2024. Petro es una persona que... ¿Esa fue la de Colombia? Sí. ¿La de Colombia va? No. Sí, fue la reunión de Colombia. Usted se ha referido, seguro. ¿Seguro? ¿Que fue la nacional? Bueno. Sí, sí. Pero les digo que hay que crear el pacto histórico, yo lo entiendo. Pero Sí. fue la asamblea colombiana. Perfecto. Yo tenía esa... Sí, sí. Claro, y entonces cuando aparece la fuerza de unitarios, pues a mí me sorprende mucho porque digo, bueno, ¿qué pasó aquí? No entendieron el mensaje del presidente, y fíjese usted que el presidente tenía razón, porque ha sido muy difícil para nosotros como organización sindical sobrellevar esta división aquí en nuestra organización, y creo que no pasa solamente aquí, creo que sucede igual en Colombia. Y creo, diría yo que no, o sea, entiendo que estamos en un país democrático, en un Estado de Derecho donde cualquiera puede ser elegido o elegir, pero creo que hay unos momentos históricos que nos obligan a nosotros a leer esos tiempos históricos. Y este momento que vive Colombia es muy especial, donde lo que se llama unidad obliga a que converjan todas esas fuerzas, ¿sí? Cuando se hablaba de un partido único, yo considero yo que el pacto histórico no estaba tendiendo a una propuesta fallida o no sé, de concentración de poder, ¿ya? Era todo lo contrario, porque tal como usted lo expresa, la misma norma, la ley no posibilitaba que nosotros digamos como coalición de partidos. Pero aquí vemos, por ejemplo, la llegada de lo más complicado. Ya el Consejo Nacional Electoral le niega a Iván ir a la consulta, y entonces vemos a Roy Barreras, lo vemos así como un oportunista, porque está intentando medirse en unas elecciones que son muy diferentes a una consulta del 26 de octubre.
y está intentando enredar al electorado, ¿sí? Haciéndole creer que no, pues que ahora, como Iván no va, pues él es el salvador. Y nosotros sabemos que Roy, así venga de abajo y tenga una afinidad disimulada con la izquierda relativa, es una persona que ha jugado en esos escenarios donde la politiquería pues es su mejor ardid, ¿no? Su mejor estrategia. Entonces, yo la pregunta que le haría a usted, porque el presidente Petro, considero yo que se desmarcó. Ha dicho el presidente Petro, no hay que salir a votar esa consulta, ¿sí? Es una consulta que está viciada, ilegal, ¿ya? Yo siento al presidente Petro desmarcarse de Roy, ¿ya? Diciendo, no salgan a votar. Entonces, yo le pregunto a usted qué opina al respecto de esa posición de Gustavo Petro, ¿sí? Y por otro lado, pues yo sí quiero aclarar en el sentido de que usted mencionaba de que ustedes Disculpe que le diga que esperen su... No, es que con todo. Tranquilo. Vamos a terminar aquí. Tranquilo, compañero, le digo a todos los compañeros de Imán, no tengo ninguna afán. Vengo pues a la carrera, sí. Quiero aclarar una cosa, compañeros. Por favor. Yo estoy de acuerdo con que quisiéramos estar todo el tiempo así con ustedes, pero tenemos unos compromisos que cumplir. Entiendan eso. Este candidato no tiene ningún afán para atender la reunión. No tiene ningún afán. Le voy a dar relación a esta reunión. Me parece demasiado importante. y el otro tema es que usted menciona que no se avanzó en una reforma a la justicia. Yo tengo entendido que se presentó un proyecto de ley de reforma a la justicia que lo hundió el Congreso. Y es que este Congreso que nosotros tenemos, obviamente no le va a aportar a una reforma pues al tema de justicia, porque las altas cortes, ¿quién las elige? Las eligen ellos, procurador, contralor, defensor del pueblo, hasta el mismo registrador, porque el mismo registrador, claro, porque el mismo registrador lo eligen las altas cortes, y esa es una realidad que tenemos ahí. Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos que hacer claridad frente a que no hay un escenario pues propicio para ese tipo de... Bueno, la pregunta mía, ¿por qué no se hizo un proceso de acercamiento de los líderes sociales y sindicales, siendo que las organizaciones y nosotros como FECODE, CUDI y en fin, pues han dado la batalla tanto en la elección de este gobierno como en la sostenibilidad de todos estos 4 años? Cuando nosotros vemos que en la lista del pacto, por ejemplo, que es cerrada, no hay carencia de los líderes nuestros que han venido de luchas de años trabajando. Entonces nosotros nos hacemos esas preguntas, ¿por qué? Si las organizaciones sindicales, nuestros líderes sociales, son quienes han dado la pela en este gobierno, están por fuera, una gran mayoría de cabezas como usted y como muchos de los de FECODE que están por fuera del pacto. ¿Por qué no se hizo ese proceso de acercamiento? Tenemos más de 10.000 afiliados en semana. Resulta que solo asiste el presidente a las convocatorias de la CUT nacional. Necesitamos, o sea, de que la participación y la ampliación. Siempre asistían 2 personas y cuando había la oportunidad de que vaya rotando y vaya participando. Esta vez nos limitamos que solamente el presidente puede tener una información y se vuelve esto presidencial y queremos que eso tiene que volver a abrir el espacio. La CUT nacional, de lo contrario, sigue en el sentido. La pregunta concreta es, compañero Fabio, usted que tiene un olfato muy fino en el tema político, el tema Sergio Fajardo ha sido problema nacional y sobre todo, no crea que solo se pronunciaron allá, ¿no? En redes sociales afecta eso. Sí. Cuando ustedes toman la decisión, digo ustedes en junta, de que no participen, ¿cierto?
Entonces yo no sé si ahí entramos en cierta controversia, por eso le pregunto, porque usted es el que conoce y ha estado en esa situación, de mirar si Sergio Fajardo será más dañino que Roy o que los Benedetti. Palacios, por favor, silencio. Y porque en el ejercicio del pragmatismo, usted conoce, compañero, si Sergio Fajardo tiene el 9% de los que más marca en las encuestas, ¿no? Y el señor Roy pues no marca ni uno, si es que nos fuéramos al tema de las encuestas, ¿acaso más adelante de pronto no lo necesitamos? ¿O será que el tipo es tan habilidoso y tan camaleón que se vaya, que ya está como cantado de que progresista? Obviamente uno sabe que no, pero me pongo digamos, me ha rondado mucho esa situación, porque hoy por hoy el tipo le está apuntando a que él va a ser el centro, ¿no? Entonces, y marca en las encuestas, y uno también eso también le llama la atención. No sé, esa es como la reflexión que podemos hacer. Bueno, listo. Está muy interesante el debate. Y obviamente que esto está bien que lo hagamos. Yo lo único que considero es que lo debemos de hacer en términos de que estamos hablando entre los que vamos a defender el proyecto del progresismo. Porque si no lo entendemos así, entonces todos se nos vuelven contradictores, ¿sí? Entonces empiezo por la última. Si usted me pregunta, apreciado compañero, ¿cómo es su nombre? Disculpe. Hermes. Si es más valioso Roy Benedetti que Sergio Fajardo, le tengo que decir que sí, que son más valiosos Roy y Benedetti. ¿Por qué? Porque Roy y Benedetti han respaldado a Petro, en cambio Fajardo no. Así tenga el 9 o el 10 o el 15, ya es un problema de la calidad, no de la cantidad, ¿sí? Ahora, al final eso es importante, por supuesto, la cantidad siempre era importante, pero como estamos hablando es del progresismo, yo sí creo que Roy y Benedetti son del progresismo, y ahí empiezo a decirle algo a los compañeros. Es decir, mire el problema en que estamos. Si por uno defender un candidato tiene necesariamente que entrar a descalificar los otros, entramos en una competencia que no corresponde. ¿Sí? Que no corresponde y nos coloca en otra discusión mucho más aburridora, porque nosotros tratando de sumar gente, pero internamente dándonos candela entre nosotros. Ese creo que es un aspecto que siempre debemos tener en cuenta. Entonces, sin lugar a dudas, compañero Hermes, ese es el tema. Y Sergio Fajardo siempre se ha ido o a ver ballenas o a votar en blanco. Que lo siga haciendo, me parece que eso no le sirve al progresismo, porque le sirve a los otros. Cada vez que perdamos nosotros una opción aquí, se la gana el otro sin lugar a... o le facilita, no es que lo gane, le facilita las otras cosas. Sobre el primer tema que planteó el compañero Carlos, que me parece que están empatadas con la que dijo el compañero César. Están ahí enrasadas. Si ustedes me preguntan a mí, ¿sí? Fabio, ¿y para usted cuál sería el mejor presidente de Colombia hoy dentro de todos los del progresismo? Entonces yo les digo, pues a mí me gusta más y sería mejor Iván Cepeda. Pero la pregunta que yo tengo que hacer no es esa. La pregunta que yo tengo que hacer es ¿con qué factores del progresismo vamos a ganar? ¿Sí? Y entonces yo me quedo en esa posición, más en lo que le tocó hacer a Gustavo Petro para defender a Benedetti cuando todo el pacto histórico se le fue encima. Digo, tengo que defender a los otros candidatos también, en el sentido de que hacen parte del progresismo. Y entonces, en términos, porque me imagino que Petro también estaría en la vaina. Pues sí, señores, pues obviamente que yo soy el que mejor represento al progresismo hoy en Colombia, pero yo no desconozco que este señor ha ayudado. Yo digo lo mismo, ¿sí? Yo no puedo desconocer que los Roy y los Benedettis han estado, no desde ayer, desde antes, desde la primera campaña electoral de Gustavo Petro, han estado ahí. Entonces, uno también tiene que valorar
lo que hace otra gente. Porque si no le valoramos a nadie lo que hace, pues terminamos en nosotros con nosotros, y yo creo que nosotros con nosotros no ganamos la... No, y voy a poner casos. Mire lo que le pasó a la compañera Jara en Chile. Ganó la primera vuelta, y quien se ganó al centro político fue la extrema derecha. ¿Qué pasó ahí? No, ¿qué pasó ahí? Pues que no hizo, así como se dice, esfuerzos antes de la primera vuelta para entusiasmar al centro político que ella iba a ser mejor candidata que cualquiera de los demás. Y no lo logró. Y claro, ganó la primera vuelta, pero nos derrotaron en la segunda de manera grave. Entonces, el punto es, ¿qué hacemos frente a los aliados? Pues darle un tratamiento de aliados, darle un tratamiento de que son indispensables en esta batalla política. Si les damos, inclusive lo que usted me dice de Petro, ¿y usted qué piensa de lo que hizo Petro? Pues yo le digo, pues bueno, me parece que él se está amistando con la gente de Iván Cepeda y con los sectores del pacto histórico que le estarían reclamando eso. Pero yo al final digo, yo prefiero que tengamos, ahí sí como se dice, señas de amistad con los demás también. Porque si me dicen, pero mire Fabio, que Gustavo Petro ha descalificado a Roy y en este punto a Quintero. Y yo le digo, pues a mí me parece que lo único que está haciendo Petro es simple y llanamente tomar partido por el que le parece a él mejor. No está diciendo que los demás no sirven. Lo leo yo. Y yo prefiero hacer esa lectura y no de que ya entonces los otros están descalificados. Pero es que usted no le puede pedir a los demás que hagan lo que usted piensa que se debe hacer. Déjelo que también ellos hagan el ejercicio político. Y se lo quiero decir, yo prefiero que hagan ese ejercicio político, sí, pues también para que se fortalezcan. Porque si no, entonces ¿cómo vamos a entusiasmar a los demás? Si ellos se bajan, ha de entenderse entonces que no tienen ningún respaldo. Como usted lo dice, están en el 0,6%. Bueno, yo no sé si esas encuestas sean reales o no, porque también tengo interrogantes respecto a ellos. Por lo menos dudas tengo, ¿sí? Y la duda ya me obliga a mí entonces a pensar que está bien que hagan eso también. Pero es mejor que tengan su propia cauda política y obviamente se la jueguen también por ella, porque ellos no son... ninguno de ellos es del pacto histórico. Entonces usted no le puede pedir a los que no son del pacto histórico que hagan lo que el pacto histórico quiere que hagan, tampoco. Pero sí lo digo con toda la fuerza que es. El 9 de marzo se tienen que sentar y discutir, y yo no sé cuánto vamos a tener que discutir para convencernos de que tenemos que llegar unificados a la primera vuelta, porque usted también me dice, pero es que Iván Cepeda ya dijo que iba hasta la primera vuelta. Entonces yo digo, bueno, pues es una expresión de un momento político, lo cual no quiere decir de que no se pueda retomar o rediscutir el tema el 9 de marzo. Yo aspiro a que lo rediscutan, ¿sí? No me gusta de que Iván Cepeda diga, yo voy a la primera vuelta por encima de todo, tampoco me gusta, pero no es un problema de gustos, es qué es lo que más nos conviene. Y yo, a mi parecer, lo que más nos conviene es que lleguemos unificados a la primera vuelta. ¿De qué manera? De la manera que sea necesaria, ¿sí? Ahí sí, como le digo, si toca pagar las multas, que se paguen. Y tendremos nosotros que salir a hacer, si se quiere, ahí sí como se dice, una vaca para pagarla, pues lo hacemos. Porque lo que está en juego es demasiado caro. Yo ya dije aquí, estamos entre la democracia y la soberanía o la barbarie. Y frente a la democracia y la soberanía tendremos que hacer los sacrificios que haya que hacer para que eso sea lo objetivo y lo determinante. Lo de los estatutos de la CUT, compañeros, ya no los puedo cambiar ahora y será así mientras tanto. Pero miremos y revisemos eso. Yo no digo que no lo revisemos, pero no podría hacerle otra cosa distinta a que lo discutamos. Y compañero César, yo no hablo de la reforma a la justicia, yo hablé de la reforma electoral, de lo del 15%, ¿sí?
No me metí en otros líos, porque obviamente lo que usted dice es cierto. ¿Cuántas cosas de esta institucionalidad no nos tocará cambiar? Porque obviamente lo que hay es antidemocracia por toda parte. Nos toca cambiarla casi que toda. La institucionalidad que hoy existe está hecha a imagen y semejanza del neoliberalismo, de ese proyecto fascista, antidemocrático significa el neoliberalismo. Y todo eso nos tocará cambiarlo. Pero yo me referí solamente al 15%, que a mi manera de ver es antidemocrática, totalmente. ¿Cuál era? ¿Por qué los líderes sindicales? Listo. Bueno, esa es una excelente pregunta. Y se quedaba. Como se darán cuenta, desde que llegó el pacto histórico, le voy a decir sinceramente, todos nuestros candidatos del sindicalismo en la lista del pacto histórico anterior nos los dejaron del puesto 25 para arriba. Edwin Palma, Domingo Ayala, a todos nos los dejaron por fuera. Entonces, mejor dicho, ¿qué mensaje es del pacto histórico en ese? Pues que nosotros como que no contamos mucho. A mí me parece que esa es la explicación, que yo creo que al pacto histórico le ha faltado inclusión en eso. Desafortunadamente, esas son cosas que estamos viviendo. Pero lo importante, repito, es que estamos en el mismo bando. Entonces hagamos los esfuerzos para que todos nos podamos incluir. Y más allá del proyecto electoral que estamos hoy desarrollando, ¿sí? De los 7 candidatos, 4 estamos en el Frente Amplio Unitario, 1 en Fuerza Ciudadana y 2 en el Pacto Histórico. Compañeras y compañeros, mil y mil gracias. Crea que este debate es muy interesante.